Bendiciones a cada uno en este día. Que la paz de Cristo esté en el corazón de cada uno. Y el día de hoy vamos a compartir un salmo, es el Salmo 29, un salmo en el cual, escrito por el rey David, en el cual nos insta pues, y no, como título dice, la voz del Señor en la tormenta. Y yo meditaba en eso y decía, la voz del Señor en la tormenta, ¿cómo así? Pero meditando en el salmo me doy cuenta de lo que el rey David quería que aprendiéramos, y es sobre todo el reconocimiento que solamente a Dios le pertenece, ¿verdad? Y cómo David demanda pues que nosotros, sus santos, sus apartados, aquellos que fueron lavados y comprados a precio de sangre, podamos bendecir el nombre del Señor. Toda la naturaleza alaba al Señor, pero nosotros, sus santos, debemos bendecir su santo nombre. Y mira cómo comienza diciendo este salmo. El salmo tiene lo que son 11 versículos y dice de la siguiente manera. Salmo 29, versículo 1 en adelante. Tributa al Señor, oh hijos de los poderosos. Tributa al Señor gloria y poder. Tributa al Señor la gloria debida a su nombre. Adora al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas. El Dios de gloria truena. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar al Líbano y al Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio, sí, como rey se siente el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Entonces, en este salmo, David nos está exhortando, ¿verdad?, a que debemos de darle la gloria de al Señor, a su nombre. Y si tú te das cuenta, cuando menciona la voz del Señor, lo hace 7 veces en este Salmo 29. 7 veces. ¿Por qué? Porque el rey David en cierta manera está demandando o convoca a esos grandes de la tierra a que le rindamos y le rindan homenaje al gran Dios, al cual deben adorar. Y por eso dice, tributa al Señor, oh hijos de los poderosos. Y cualquiera diría, ¿qué significa tributa? Tributa significa, es la acción de honrar y adorar. Es dar, es reconocer al único que merece no solamente la alabanza, sino también bendecir su nombre. Y me llamaba la atención porque encontré de que la naturaleza alaba al Señor, pero solo sus santos pueden bendecir al Señor. Y meditaba en este salmo porque cuántas veces nos hemos levantado y en algún momento hemos bendecido el nombre del Señor, o pensamos que solamente nosotros podemos recibir esas bendiciones por Él. ¿Y acaso nosotros no podemos bendecir su santo nombre? ¿Acaso no podemos decir, bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su Santo Espíritu que mora en nosotros. Entonces el rey David está como convocando o está demandando a esos grandes de la tierra, porque aquí dice, oh hijos de los poderosos, ¿a qué? A que le rindan homenaje a Dios, a cual deben adorar y dar ese reconocimiento que solamente a Él le pertenece. Y en este salmo vamos a notar su poder,
vamos a notar su dominio y vamos a notar esas bendiciones. Y eso es como que si David estuviera diciendo que debemos darle nuestras coronas. Recordemos que allá por Apocalipsis 4:10 dice que aquellas coronas que recibamos las vamos a poner, las vamos a tirar a los pies del Señor, porque solamente Él merece ese honor, esa gloria, ¿verdad? Nosotros no merecemos nada más que solamente el Señor, ¿verdad? Y dice que esas coronas que se recibirán van a ser arrojadas ¿a qué? A sus pies. Entonces es como que David de cierta manera estuviera diciendo de esa manera, ¿verdad? De que darle a Él la gloria, la alabanza, la bendición de su nombre, reconocer su poder, reconocer su dominio, reconocerlo a Él totalmente, ¿verdad? ¿Y por qué David usa, por decir, esas razones que Él demanda, ¿verdad? Primeramente porque David reconoce la majestad y la autosuficiencia. ¿Y qué significa eso? Que implica que en el nombre del Señor, para comenzar, en este salmo aparece 18 veces en este salmo. El nombre del Señor, en otras versiones dice Jehová, en mi versión dice la voz del Señor, en otras dirá la voz de Jehová, pero implica, ahí podemos ver la majestad y la autosuficiencia, que significa el nombre del Señor, el peso que tiene, ¿verdad? Y otra, tanto así que como le dije, lo repite 18 veces. Y otra de las cosas es su soberanía sobre todas las cosas. David declara el dominio de Dios. ¿Por qué? Porque menciona la naturaleza y dice en el reino de la naturaleza, en los maravillosos efectos de las cosas naturales y en las operaciones de los poderes de la naturaleza. El que truena es el Dios de la gloria. Y tú lo puedes encontrar en el versículo 3 cuando dice la voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena. ¿Cuánto hemos estado en esa playa o en esas tormentas que han habido estando en la playa? Y podemos ver ese ¿cómo se podría decir? Ese estruendo que se escucha de las olas. Podemos escuchar ese estruendo que se escucha cuando se oyen esos relámpagos y que hasta a veces las paredes de nuestras casas hacen tronar. Entonces ahí podemos ver de que como la soberanía de Dios sobre todas estas cosas, ¿verdad? Y como el dominio de Dios sobre todos ellos. Tanto que David, como vuelvo y lo repito, David dice que el trueno se le llama aquí la voz del Señor, ¿verdad? Todo el que oye el trueno debe reconocer que es la voz del Señor con majestad. Si su voz es tan terrible, ¿cómo será su brazo? Cuando escuchamos ese trueno que cualquiera diría, es la naturaleza. Déjame decirte que con esta palabra yo he quedado impactada. ¿Por qué? Porque dice que es reconocer la voz del Señor con majestad, ¿verdad? Cuánto más sería su brazo, como dice. Y esa voz del Señor, ¿qué es ese trueno? Es tan fuerte que mira lo que llega a ocasionar. Como decía en los versículos 5, la voz del Señor rompe los cedros, hace pedazos los cedros del Líbano. ¿Qué era esto? Estos, los cuales eran un ejemplo de la robustez y altura de entre todos los cedros del país. Sabemos que el cedro pues es un árbol grande, frondoso y que para qué puedo describirlo, pero tanto eso, lo más fuerte, lo más, como dice, frondoso, robustoso o como se le quiera decir, el Señor lo hace pedazos con su voz. Y mira, y hay que entender que con la voz del trueno iban todos los elementos de la tempestad. ¿Qué pasa cuando hay un trueno? ¿Qué elemento va en esa tempestad? Va el rayo, va el huracán, van las sacudidas de la tierra que hacían temblar los montes y el desierto.
¿Cuántos hemos escuchado esos truenos? ¿Cuántos hemos escuchado aún los relámpagos? Y se mira ese relámpago, pero más ese trueno que muchas veces que cuando éramos niños nos ocultábamos. Pues mira, esa es la voz del Señor y todos los elementos que van en ellos. ¿Qué va? El rayo, el huracán, las sacudidas de la tierra que hacía temblar los montes y el desierto. Y esos fenómenos que a lo largo de la Biblia expresan simbólicamente una actuación extraordinaria del poder de Dios. Y cuando yo leía eso, yo decía, wow, me hace recordar cuando Moisés estaba frente al mar Rojo y Moisés en cierta manera levanta su vara, pero dice que viene un viento recio y el mar se comienza a dividir, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver de cómo el Señor pues a través de estos fenómenos expresa la manera de actuación extraordinaria de Dios. Entonces podemos aprender de esa llama de fuego que le llama al relámpago, y lo dice en el versículo 7, la voz del Señor levanta llamas de fuego. Se está refiriendo al relámpago. ¿Por qué? Porque cuando hemos visto esa luz, ¿verdad? Como ese fuego, pues a eso se está refiriendo, a la voz del Señor, ¿verdad? Esa llama de fuego, esos relámpagos. Y cuando habla de esa tempestad también, que dice que desnuda los bosques, la tempestad que Dios envía causa tal terror a los animales del bosque que huyen espantados de ahí, dejándolo desnudo, es decir, sin animales. Y eso lo ves en el versículo 9 cuando dice, la voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos. Y deja sus bosques desnudos. Cuando viene esa tempestad, cuando vienen esos huracanes, cuando vienen esos relámpagos, esos truenos, esos rayos, los animales comienzan a huir y dice que el bosque queda desnudo, como quien dice, queda sin animales. Y algo que me llamó la atención es cuando habla sobre ese diluvio, que en el versículo dice, el Señor se sentó como rey cuando el diluvio. Y el diluvio significa la mayor catástrofe que ha enfrentado la humanidad. Han habido muchas catástrofes, muchas cosas que han sucedido en la tierra, ¿verdad? Pero la mayor de todas ellas fue cuando ocurrió ese diluvio. Pero dice que el Señor se sentó como rey cuando el diluvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el único rey. Él es aquel el que se sienta y se sienta para siempre. Y mira cuando dice ya al final, y dice de que en su templo todo proclama su gloria. Ahí es donde su pueblo se reúne para cantar sus alabanzas. Todo proclama la gloria del Señor. Todas las obras del Señor le alaban, pero solamente sus santos bendicen su nombre. Solo ellos o solo nosotros podemos expresar conscientemente y poner en palabras con sentidos las alabanzas que de forma callada e inconsciente le tributa la naturaleza. Tú sabes que la naturaleza alaba al Señor. Tú sabes que los animalitos, los pájaros, cuando les oyes cantar, están alabando al Señor. Pero solamente nosotros podemos poner, bendecir su nombre, que solo nosotros podemos poner en palabras con conciencia, ¿verdad? Darle alabanza al Señor, ya que la naturaleza la hace de una forma callada, pero nosotros lo podemos expresar verbalmente, ¿verdad? Y cuando dice el Señor que el Señor dará fuerza a su pueblo, esa fuerza sirve para dar vigor al pueblo de Dios, a fin de que puedan dedicarse a toda obra buena y hacer frente a todo mal. Y donde habla de la paz, porque dice que el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. La paz es el conjunto de bienes que Dios dispensa a los suyos. ¿Con qué nos vamos a quedar en este día referente a este Salmo 29? Primeramente,
Debemos de recordar que a través de este salmo, David nos está recordando y que debemos siempre nosotros darle el reconocimiento al único que se merece esa adoración, esa alabanza y bendecir su nombre. El recordar que aún en medio de la tormenta el Señor nos está hablando. El recordar que a través de aquellos elementos que trae esa tormenta, como es el relámpago, el rayo, los vientos fuertes, podemos ver su poder, podemos ver su majestad, podemos ver su soberanía, y que debemos que cada día decirle al Señor gracias. Gracias, Señor, porque en medio de la naturaleza, en medio de esa tormenta, en medio de esas olas impetuosas que podemos ver en el mar, en medio de ese ruido, tú nos estás hablando. Y el día de hoy que sea para decirle gracias, para bendecir su nombre, para recordar que como dice, la naturaleza alaba al Señor, ¿verdad? Pero que nosotros estamos para bendecir su nombre. Estamos para recordar que la fuerza que el Señor nos da sirve para que podamos dedicarnos a su obra y para hacer frente a todo mal, y que la paz es una paz que el Señor da y que sobrepasa todo entendimiento. Que este salmo sea de bendición para tu vida, para recordar que ahora cuando escuchamos esos truenos, cuando escuchamos esas aguas, es la voz del Señor. Y si tú meditas en el Salmo 29, te darás cuenta cómo declara la voz del Señor, cómo el Señor se manifiesta aún en medio de la tormenta, y cómo el rey David nos exhorta y nos recuerda que solamente a Él le pertenece, ¿verdad?, el darle, el honrar y adorar su nombre, el reconocerlo, ¿verdad?, y darle gracias. ¿Por qué? Porque nos está convocando a que podamos ver la bondad de Dios y que debemos adorarlo, y podamos notar su poder, podamos notar su dominio y podamos reconocer esas bendiciones que ya el Señor nos dio. Que Dios te bendiga y que esta palabra sea de bendición para tu vida como lo es para la mía, y que cada día, en cada segundo de nuestra vida, podamos bendecir su santo nombre, porque eso le corresponde a su santo, y ese eres tú y soy yo. Que Dios te bendiga. Bendiciones a todos. Bye.